Buenas tardes, mi nombre es Natalia Rodríguez, soy abogada y trabajadora de equipos interdisciplinarios en salud mental. Mi compañero Marcelo Martínez, abogado también, y bueno, el motivo por el cual se me convocó este espacio fue porque, al igual que Natalia, hace muchos años que trabajo en el espacio interdisciplinario de salud mental. Así que bueno, comenzaremos. Natalia va a comenzar con la exposición. Natalia. Bien, bueno, desde ya te agradecemos la invitación y sí, vamos a arrancar con el primer módulo de este curso y se nos convocó para hablar sobre el marco jurídico o el marco legal de esta temática de abordaje sobre la prevención de suicidios. Y es interesante cuando hablamos de marco jurídico, marco legal, poder pensarlo a la temática en sí, que es una problemática de salud pública, en su contexto. Entendemos que el contexto de esta temática tan importante es los derechos humanos. La pregunta es, ¿qué decimos cuando hablamos de derechos humanos? Muchas veces lo mencionamos o hablamos muy cotidianamente y a ciencia cierta no sabemos muy bien de qué se trata. Realmente los derechos humanos son eso, derechos básicos, concretos, que tienden a realizar las cuestiones de dignidad humana. Es decir, lo importante es la realización de la dignidad. Por eso, cuando se habla de derechos humanos, muchas veces se escucha esta cuestión de que son universales, porque lo tienen las personas por el solo hecho de ser personas. Es decir, esa es la cuestión o la característica de universalidad, y además tienen algunas características comunes, como por ejemplo el hecho de que todos estos derechos no son concesiones graciables de los estados, sino que todos y cada uno de ellos se van consiguiendo a partir de luchas de los pueblos, son conquistas, y por eso la importancia de ir ampliando ese catálogo. Por eso no tiene mucho sentido hablar de un catálogo definido de derechos humanos, sino siempre con intención de que podamos ampliar la base. Y como les decía, esta cuestión de que el surgimiento o el origen tiene que ver con las luchas. Si bien podemos hablar de orígenes más remotos de los derechos humanos, técnicamente se reconoce su nacimiento formal a partir de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, es decir, a mediados del siglo XX, cuando ocurrieron esos crímenes de genocidio. Es el más recordado, el holocausto del pueblo judío, pero muchos más, y aberraciones que ocurrieron en el marco de ese conflicto bélico. Fue necesario que los estados en ese momento reconocieran normativamente la existencia de derechos universales, básicos, que todos y todas tenemos y gozamos por el solo hecho de ser personas, como decíamos antes. Y allí empezaron a aparecer las primeras convenciones de derechos humanos. La primera en 1948 fue la Convención Internacional de Derechos Humanos, y a eso le sucedieron una serie de tratados que son ratificados por los estados y incorporados a su ordenamiento interno. Entonces, Argentina es parte de esos tratados y hay una obligación de cumplirlos y respetarlos a partir de su firma y su entrada en vigencia. Claro que a partir de esas primeras convenciones de derechos humanos de mediados de siglo, tardaron o pasaron unas cuantas décadas hasta que empezamos a ver algunas convenciones o tratados que refieran específicamente al derecho humano a la salud, a una atención integral a la salud y a una vida de calidad.
que son los temas que aborda que vamos a abordar a lo largo de todo este curso. Y bueno, podemos mencionar ya más hacia 1990 una convención que fue muy importante en materia de salud, particularmente de salud mental, que es la Convención de Caracas, donde ahí hay una cuestión interesante en cuanto al abordaje y al reconocer que el abordaje de la salud mental de manera bajo el encierro en hospitales monovalentes era contraproducente al derecho justamente a poder cumplir con este derecho a la salud de las personas allí internadas. Obviamente también a lo largo de la década del 90 surgieron otras convenciones, otros tratados en materia de salud mental. También, bueno, en 1990 fue muy importante las 100 reglas de Brasilia, que es también un instrumento internacional que se ocupa del acceso o de generar las condiciones de acceso a la justicia a personas que estén en situación de vulnerabilidad, entre ellos personas con afecciones a salud mental. Por eso es un tema que también, o es un instrumento que nos interesa. Luego vinieron otras convenciones como los principios de Naciones Unidas para el tratamiento de afecciones en la salud mental. Allí lo importante es que también tiene normas y directivas hacia políticas públicas en estas cuestiones. Eso en el ámbito internacional han ido sumándose otras normativas, e insisto con esto, todas esas han sido ratificadas por Argentina, son obligatorias y forman ese abanico de instrumentos en el ámbito internacional que nos sirven de herramientas. Es decir, es interesante pensarlo de manera sistemática y aplicables a los casos concretos, es decir, bajar todos esos derechos que están enumerados en las convenciones y entenderlos como herramientas concretas de uso cotidiano, y sumar ese bagaje de instrumentos internacionales a lo que tenemos como normas en el marco regulatorio nacional. Porque en Argentina, nuestros congresos o nuestros sistemas internos también han generado normas muy importantes en este derecho humano en concreto en materia de salud mental, como por ejemplo podemos mencionar a la Ley de Derechos del Paciente del año 2009, que en realidad técnicamente es la Ley de Derechos del Paciente en su relación con los profesionales y las instituciones de salud, que insisto en esta cuestión de que es una ley que no solamente enumera derechos muy importantes, sino que también establece instrumentos y establece herramientas para poder hacerlos efectivos o reclamar su cumplimiento. Otra ley muy importante en materia de salud, y concretamente de salud mental, es la Ley Nacional de Salud Mental del año 2010, que tiene su decreto reglamentario, que es muy importante y lo vamos a ver porque en esto nos vamos a detener un poco más. Hay que decir que esa Ley Nacional de Salud Mental tiene antecedentes, es decir, cuando fue sancionada la ley, ya en muchas provincias, incluida la provincia de Santa Fe, tenía vigente su propia ley de salud mental, la cual sigue vigente porque son perfectamente compatibles, es más, se complementan, y que insisto con esta cuestión que remarcábamos al principio, de que las leyes de derechos humanos o las normas de derechos humanos en general, y podemos comprobarlo en este caso en particular, surgen a raíz de la lucha colectiva o de la conquista de derechos, y creo que la Ley de Salud Mental,
tanto de la provincia de Santa Fe como la de la Nación son ejemplos concretos de esa cuestión, de eso. Y después, bueno, en materia específica, que va a ser lo que se va a continuar trabajando en el curso, está también la ley de prevención del suicidio. Esta ley es posterior, es del 2015 y también está dentro de esa sintonía. Se reconoce como una ley dentro de la órbita del derecho a salud y establece determinadas cuestiones directivas en la asistencia previa, es decir, en la asistencia hacia personas que han tenido un intento de suicidio o también en lo que le llama la ley la posvención, es decir, asistencia a familiares, allegados en casos de suicidios. Y lo interesante y lo común a todas ellas, además de formar parte de este marco de regulación del derecho a la salud internacional y nacional en este caso concreto, es que tienen varias características en común, además de ser normativas y leyes de derechos humanos, además de establecer obligaciones concretas para los estados para garantizar el cumplimiento de ellos, o sea, reclaman y demandan medidas positivas, es decir, acciones de políticas públicas para poder garantizar el cumplimiento de los derechos que ahí están reconocidos. Y también establecen cambios de paradigma en el tratamiento del derecho a la salud. Y eso es una cuestión también muy importante que aborda la ley de derechos del paciente y fundamentalmente la ley de salud mental, como lo vamos a ir viendo y conversando, es un antes y un después en el tratamiento y la participación de las personas en su propio tratamiento de salud. Es decir, acá aparece algo muy interesante que es la noción de la persona o del paciente como sujeto de derechos, es decir, que forma parte de ese tratamiento, no tanto, o sea, y esto aparece tanto en la ley de derechos del paciente como en la ley de salud mental claramente. Y hay otras cuestiones también. Esto es un punteo inicial que vamos a desarrollar y vamos a continuar hablando y volver sobre estas cuestiones, como por ejemplo también otra cosa que tienen en común es la cuestión del derecho a la confidencialidad que aparecen en todos ellos, es decir, el tratamiento de la información, y es algo que está expresamente en las tres leyes y es muy relevante y también tiene que ver con el tratamiento, el manejo de la información, de la historia clínica, de los datos de los familiares, que no solamente obligan a los hospitales o los lugares donde se brinda la atención o el tratamiento de salud, sino a todos quienes de alguna manera participamos teniendo en cuenta aquí la salud es ese proceso colectivo y de construcción, digamos, un proceso histórico y social. Todos quienes participamos ya sea en el tratamiento o tenemos anoticiamiento de alguna manera de esa información sensible, tenemos ese deber de confidencialidad. Y eso en materia de la ley de prevención al suicidio también tiene una relevancia y un lugar importante en la ley. Y como les decía, también vamos a apuntar o a centrarnos en la ley de salud mental, que creemos que es la ley de derechos humanos que enmarca la atención y digamos, es el hilo conductor de estos temas fundantes que además tienen que ver no solo con la ley en general de salud mental, sino en particular en la ley de prevención al suicidio.
De hecho, Natalia, Sí. la ley de prevención del suicidio, explícitamente en su texto refiere que se marca en las intervenciones que establece la ley de salud mental. Y es notoria, digamos, la sintonía que hay entre ambas leyes, siendo que la ley de prevención del suicidio es bastante posterior. Yo, en la secuencia que nos propusimos con Natalia para esta exposición, lo que habíamos organizado es que, seguidamente a lo que ella acaba de referir, empezar a desarrollar algunos puntos de la ley de salud mental. Pero previo a eso me voy a permitir tomar algunas cositas que dijo Natalia, porque me parece que vienen bien a los fines de hacer ese enganche. Esta cuestión que vos decís, Natalia, de la historicidad de los derechos humanos, ¿no? Ella claramente dice que esta cuestión de los derechos humanos, y no solamente de los derechos humanos, sino de las leyes, de las normas, de los tratados de derechos humanos, son el producto de determinados procesos históricos, sociales y políticos. La Declaración Universal de Derechos Humanos es del año 1948, es decir, se dio inmediatamente después, 3 años después del fin de la Segunda Guerra Mundial. Como bien dice Natalia, fue una consecuencia directa de las aberraciones cometidas por el régimen nazi, particularmente del Holocausto, en el marco de Naciones Unidas. Y los primeros tratados de derechos humanos son de la década del 60, que son el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que son considerados los dos, digamos, tratados madres o el origen de lo que fueron después la pluralidad de distintos tratados internacionales y normas de derecho interno de derechos humanos. Pero digo esto, Natalia, porque hay toda una cuestión técnica del derecho, pero que me parece que es muy importante traerlo a este espacio, de cómo operan estos tratados en el derecho interno de cada país. Porque como ustedes saben, digamos, después de la Segunda Guerra Mundial, tenían preeminencia en las Naciones Unidas los países o las potencias que habían ganado la guerra. Y, como dijo Natalia, una de las características centrales de esta cuestión de los derechos humanos es que los derechos humanos, al ser universales, obligan a los estados, partes o los estados que suscriben los tratados de derechos humanos, a implementar políticas de inclusión social, porque justamente lo que refieren los derechos humanos, a diferencia de otros derechos que son de carácter universal, es decir, para todos. Eso le traía un problema político a algunos países que eran países colonialistas. Por ejemplo, Inglaterra, todos diríamos, ¿no? Particularmente Francia en ese momento histórico, desde la década del 60, tenía un problema político enorme en Argelia, que era una colonia dominada por Francia. Entonces, en ese momento, el modo en que habían tenido estas potencias para resolver políticamente esta dificultad era la teoría del dualismo, del monismo. ¿Qué significa? Que los países que sostenían una posición dualista, lo que decían es que había un corte, digamos, de un ordenamiento internacional y un ordenamiento jurídico interno de cada país. Entonces, para que los tratados internacionales de derechos humanos fuesen aplicables al interior de cada país, tenían que ser ratificados por una norma del derecho interno. Quien había anunciado esto era Inglaterra. Obviamente que esto tenía una connotación política tremenda. En nuestro país, durante mucho tiempo, se sostuvo esta teoría dualista. O sea que, lo repito, significaba que para que los tratados de derechos humanos fuesen aplicables en la Argentina, debían ser ratificados por una ley de derecho interno. Hasta un fallo de Mequian de la década del 90 que plantea la aplicabilidad de los tratados internacionales, creo que si mal no recuerdo era la aplicación del Pacto de San José de Costa Rica, en un caso, el caso es súper interesante, no lo voy a traer porque no va a llevar mucho tiempo, pero bueno, ese fallo, digamos, rompe con la tradición de la jurisprudencia en nuestro
país, que era dualista y plantea la aplicación en forma directa de los tratados internacionales al interior de nuestro país, y después esto es receptado por nuestra Constitución en la reforma del año 94. Y posteriormente por la reforma del Código Civil, que plantea que la... Directamente. O sea, digo esto, Natalia, por la historicidad de estos procesos y cómo esto también se va construyendo en base a cuestiones políticas y a su vez en base a luchas sociales. La cuestión es que digamos, parte de esta constelación de normas es nuestra Ley Nacional de Salud Mental, y estamos llegando al punto donde tenemos que llegar. Y lo interesante de esto que trae Pato es que justamente por tener este sistema monista, es decir, la incorporación directamente de los tratados internacionales de derechos humanos una vez que se ratifican al ordenamiento argentino sin necesidad de una ley posterior del Congreso, es que son directamente operativos. Y que justamente por eso mencionábamos todas estas convenciones del derecho internacional sumadas a las herramientas, es decir, a las leyes nacionales, lejos de pensar que es un bodoque de cosas o de leyes o de normativas que no se pueden aplicar o que se contradicen entre sí, todo lo contrario. Creo que lo traemos para sumar porque son herramientas que deben interpretarse, porque además hay un principio de que las normas deben interpretarse de manera sistemática, es decir, no se pueden contradecir entre sí, entonces son herramientas que es algo que mencionamos antes, tenemos a disposición para utilizar en el caso concreto, es decir, en una cuestión cotidiana que nos surja en el trabajo, podemos apelar tanto a la Convención o al Pacto San José de Costa Rica o a cualquier convención internacional, como a la Ley de Salud Mental, su decreto reglamentario y demás, porque son herramientas que están para usar. Eso es lo interesante de esa evolución o esta historización. Sí. Yo quiero detenerme en la importancia que tiene esto que estamos diciendo, que es tremenda en términos de lo que es la vida cotidiana. Por ejemplo, yo me acuerdo, a mí me cayó la fecha una vez le escucho a un juez, voy a decir el nombre, Marcelo Escola, un juez de familia del lugar donde yo vivo, dado en una exposición pública, él dice que él se refería al nuevo Código Civil. Que me dice yo, juez de familia, tengo que resolver una cuestión de alimentos, lo voy a resolver en base a lo que dice el Código Civil respecto a cómo regula la obligación de los progenitores de hacerse responsable de los alimentos de sus hijos. Pero, por eso, digamos, más que por el texto del Código Civil, en función de lo que es el interés superior del niño, que es un principio de la Convención Internacional de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Es decir, que al juez lo obliga de tal modo que tiene que poner eso por delante de la ley misma. ¿Qué es lo que tiene que poner por delante de la ley misma? El texto de los tratados de derechos humanos, que son una norma internacional. Sí, bueno, y si te parece, entramos de lleno a la ley. Sí, sí. Bien. Para seguir y ir divanando con esto que venimos diciendo, les voy a leer el artículo primero de la ley, que dice así. Estamos hablando de la ley 26.657, ¿no? Que es una ley que se sancionó en nuestro país en el año 2010. La presente ley tiene por objeto asegurar el derecho a la protección de la salud mental de todas las personas y el pleno goce de los derechos humanos de aquellas con padecimiento mental que se encuentran en el territorio nacional. Y ahí interrumpo la lectura. Esto es muy interesante. Yo diría que es innovadora la ley. La ley es una ley de salud, pero expresamente enmarca el derecho a la salud como una cuestión que afecta, y particularmente a la salud mental, los derechos humanos de las personas. Es decir, en la letra de la ley y en su primer artículo se enmarca como que todo el texto de la ley y su normativa compromete los derechos humanos de las personas con padecimiento de su salud mental. Esto que aparece ya, les decía, desde el primer artículo, está presente en todo el articulado, que es, a mí me gusta decir, Natalia, que la ley de salud mental es un programa, es
es un programa de políticas públicas de salud mental, entre otras cosas. Pero el hilo conductor es esto, es decir, podríamos decir que el hilo conductor de la ley, o los hilos conductores, mejor dicho, serían dos. Uno es el referido a esta cuestión de los derechos humanos, y el otro es el referido a la modalidad de tratamiento que como política pública de salud mental propone la ley, que a lo que conduce es al cierre del manicomio, ¿no? Eso me parece que para mí esos son los ejes digamos, que le dan consistencia a todo el texto de la ley. Y yo un poco para continuar en esta secuencia que les decía, les voy a leer el artículo 3 de la ley, el párrafo primero, que es el que contiene la definición de salud mental de la ley, que dice así: en el marco de la presente ley se reconoce la salud mental como un proceso determinado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social vinculada a la concreción de los derechos humanos y sociales de toda persona. Como podrán seguramente se advierte, nuevamente aparece esto de que la cuestión de la salud mental, la política de salud mental y la salud mental compromete los derechos humanos de las personas, nuevamente aparece de modo explícito en la ley, pero además de eso hace una caracterización de la salud que no es solamente el cuerpo y la psiquis de las personas, sino también introduce como algo atinente a la salud y a la salud mental el aspecto social, cultural, histórico, económico, en que se desenvuelve la existencia de la persona, en particular a la persona que se refiere la ley, a la persona con padecimiento de su salud mental. Con lo cual, la ley se enmarca, después lo dice explícitamente, en una concepción de salud que es la denominada de atención primaria. La atención primaria es una corriente sanitarista que básicamente lo que plantea esto, ¿no? Es una crítica, digamos, la concepción de atención primaria parte de una crítica a lo que se denomina el discurso médico hegemónico de corte biologicista y plantea el aspecto social, económico, cultural, como algo al entorno social, ¿no? En el que se transcurre la vida y la existencia de la persona, como algo atinente a la salud. Una consecuencia de esto es que las intervenciones deben ser interdisciplinarias, porque si no es solo el cuerpo o la biología, digamos, si no es solo la psiquis, y también es el contexto social en que vive la persona, eso deriva en que las intervenciones deben ser interdisciplinarias. O sea, no basta con el saber médico, no basta tampoco con el saber de los profesionales sí, también es necesario introducir en las intervenciones de salud especialistas formados en la ciencia social, básicamente, ¿no? Esta es la razón por la cual en los centros de salud que conocemos, por ejemplo en la ciudad de Rosario, en cualquier localidad de nuestra provincia, hay trabajadores sociales que forman parte de los equipos que trabajan en esos espacios, ¿no? Porque la conformación de esos espacios de salud están concebidas bajo esta perspectiva, que es la de la atención primaria. Más adelante la ley dice expresamente, si no recuerdo en el artículo 9, que los tratamientos de salud, porque me estoy metiendo en lo que después va a desarrollar los detalles, los tratamientos de salud deben llevarse a cabo bajo esta perspectiva de la atención primaria. Bueno, y después otra cuestión que también nos parecía con Natalia que es importante que nos detengamos es en los artículos, iba a entrar al tema de los derechos, pero antes de esto también señalar otro aspecto sumamente importante que tiene la ley, que es el artículo 4, que también lo voy a leer, que dice así: las adicciones deben ser abordadas como parte integrante de las políticas de salud mental. Las personas con un uso problemático de drogas, legales e ilegales, tienen todos los derechos y garantías que se establecen en la presente ley en su relación con los servicios de salud. Este artículo también es
de una potencia y de una importancia superlativa, porque acá los autores del texto de la ley definen que todo lo atinente a los abordajes relativos a personas con consumo problemático de sustancias se hace bajo el marco de esta ley, es decir, introduce ese campo como parte del campo de la salud mental. O dicho en otras palabras, también esas intervenciones también son intervenciones de salud mental. Esto, bueno, es un tema que a su vez ha traído muchas polémicas, pero bueno, claramente esto es lo que plantea la ley. Por supuesto que no nos vamos a detener en esa polémica porque es todo un tema de ese cambio. No sé, Natalia, vos me parece que estabas hablando porque... Bueno, les decía que la secuencia que habíamos pensado con la compañera es los derechos. La ley de salud mental tiene en su articulado, dedica un espacio muy... hago un paréntesis. Me parece que también, Natalia, sería importante explicitar la cuestión esto de el modo de nombrar, la terminología, como se dice en el discurso jurídico, o de qué modo se nominan las cuestiones. Por ejemplo, consumo problemático, adicciones. Por ejemplo, en salud mental, a las personas con padecimiento de salud mental, históricamente se ha referido a ellos como loco, enfermo mental, alienado, qué sé yo, de diversos modos. Esto tiene una connotación en modo de referirse que responde a determinado marco teórico, a determinado paradigma, ¿no? y que tiene también una carga histórica y cultural. No es lo mismo decir una persona que es un loco, que es un alienado, o que es una persona con padecimiento de su salud mental. Digo esto porque la ley también, uno de los rasgos muy importantes que tiene, es que cuando se refiere al padecimiento subjetivo o al padecimiento de la salud mental de las personas, nunca usa el término enfermedad, no habla de enfermedad mental. Esto también es una componente muy importante de la ley, que justamente tiene que ver con un posicionamiento en términos epistemológicos, podríamos decir, que tiene que ver con esta crítica a lo que es el posicionamiento más biologicista, enrolándose en una concepción más de lo que es la salud colectiva, la salud integral, la atención primaria, ¿no? que abordan al sujeto en su integralidad. También un tema bastante complejo, pero me parece interesante o importante señalarlo. Bueno, vuelvo al tema de los derechos. Son varios los artículos que refieren cuáles son los derechos de las personas con padecimiento de salud mental. Paso rápidamente el enumerado. El artículo 3 dice que no se puede hacer diagnóstico en el campo de la salud mental sobre la base del estatus político, demandas familiares, elección o identidad sexual, la existencia de antecedentes de tratamiento. Después el artículo 5 dice que la existencia de diagnóstico en el campo de la salud mental no autoriza en ningún caso a presumir riesgo, esta cuestión de que las personas con padecimiento de su salud mental es peligrosa. Enfáticamente diría y expresamente la ley dice que eso la ley no lo admite, presumir que la persona con padecimiento de su salud mental es peligrosa, ¿no? Lo dice en otro término, pero ese es el sentido, claramente. Y después, en el artículo 7 hace toda una enumeración de los derechos de la persona con padecimiento de su salud mental, que es el derecho a recibir tratamiento, a que se respete, conozca y se preserve su identidad, a recibir una atención basada en fundamentos científicos, a ser tratado con la alternativa terapéutica más conveniente, derecho a ser acompañado por sus familiares, derecho a contar con un asesoramiento de abogado, bueno, el derecho al consentimiento informado, derecho a que si en el caso de que trabaje ese trabajo sea remunerado. Bueno, no voy a agotar la lista porque para eso va a estar la lectura de la ley, pero quiero señalar, voy a y voy a esta
historicidad de estas normas y de estas construcciones. Y a esta cuestión de que se trata de derechos humanos. Estos derechos en realidad no son privativos de las personas con padecimiento en su salud mental. En realidad todos los ciudadanos tenemos estos derechos. Ahora, ¿cuál es el sentido de que la ley haga esta enumeración? Y la respuesta está a la vista, digamos. Si uno invierte el sentido de estas expresiones que están enumeradas en estos artículos que le acabo de leer, con lo que te encontrás es con las aberraciones que históricamente se cometieron en el manicomio, ¿no? Sí. Sí. Sí, no, de hecho, la enumeración interesante esto que decís, porque la enumeración de derechos, también en la ley marco de salud, que es la ley de derechos del paciente, está, y es prácticamente una repetición. El sentido es eminentemente histórico. Exactamente. Porque esos derechos, si no estuvieran en la ley, los tendríamos igual. Pasa lo mismo con los tratados de derechos humanos. O sea, los derechos que son los tratados de derechos humanos no difieren de los derechos que están en la Constitución. Pero ¿cuál es la importancia? La importancia es histórica, pero además, porque es el Estado, como están en los tratados de derechos humanos, es el Estado quien debe ocuparse, o sea, el responsable. Se dice que el sujeto pasivo de los derechos humanos es el Estado. ¿Qué significa esto? Que el obligado a que se cumpla con los tratados son los estados que suscriben esos tratados. Y eso, en términos políticos, tiene una importancia superlativa, porque deriva de la obligación de los estados nacionales de implementar políticas de derechos humanos. Y eso es lo que habilita que dicte una ley de estas características, una ley de derechos humanos, porque justamente a eso lo obliga el Tratado Internacional de Derechos Humanos. Sí, y entre algunos derechos hay algunos que se repiten incluso en las tres leyes que mencionábamos como marco, ¿no? La ley de derechos del paciente, el derecho a la asistencia, por ejemplo, el derecho a la asistencia sin importar ningún tipo de distinción sexogenérica, de edad, absolutamente lo menciona la ley de derechos del paciente, lo toma la ley de salud mental y también aparece, cosa que es interesante, en esta ley de prevención del suicidio, en donde dice que toda persona que ha tenido algún intento de suicidio tiene derecho a asistencia, así como también los familiares y los allegados. Es decir, el que hable del derecho a una asistencia integral y que sea abordado desde salud, también es interesante porque marca el camino hacia donde tiene que ir la política pública. Es decir, no es una cuestión de denuncia, se sale de la opacidad legal en la que ha estado siempre esta temática, colocándola en el nivel de atención integral a la salud. Por eso me parece que el derecho a la asistencia ahí en esta ley de prevención del suicidio es interesante que lo remarque expresamente. Bien. Bueno, y lo otro que habíamos acordado poner en esta secuencia era la cuestión del consentimiento informado. El consentimiento informado es un instituto que adquirió estatuto de norma jurídica. No sé, corregime Natalia si no es como yo digo, pero es relativamente reciente. En nuestro ordenamiento aparece con la Ley de Protección Integral del Derecho del Paciente, que es la ley 26.529, Sí. del año 2007, más o menos. 2009. 2009. Paciente. Bien. Y que esta ley también es una ley de derechos humanos y tiene varias partes. Una es una enunciación de los derechos de las personas, de los ciudadanos, en su relación con la institucional y los profesionales de la salud. Y después tiene otro capítulo que refiere como información sanitaria. Y dentro de ese capítulo está como que está dividido en dos. Uno lo que refiere al consentimiento informado y a la historia clínica. En lo que tiene un articulado bastante extenso, se ocupa bastante y bien de la cuestión del consentimiento informado. Tanto es así que después la ley de salud mental, que es posterior, y el Código Civil y Comercial actual, que también es posterior, básicamente lo que hacen es replicar y se remiten a esta ley. No le agregan a la ley, a esta ley. Y yo
para explicarles esta cuestión del consentimiento informado que es fundamental y adquiere la cuestión de salud mental una importancia especial. Y ahora le voy a decir por qué digo esto. Lo enmarca, si bien esto no está explícito en la ley, pero está como de telón de fondo. Derecho a la salud. Derecho a la salud conlleva el derecho al tratamiento. El derecho al tratamiento conlleva, o sea, la contracara del derecho al tratamiento y del derecho de todas las personas de acceder a un tratamiento, tiene como contracara el derecho a negarse al tratamiento. Esto es una potencia impresionante porque va en contra justamente de lo que es el sentido común que está en nuestra cultura a partir del discurso médico hegemónico. Y acá la cuestión de la hegemonía médica aparece de modo resplandeciente, porque históricamente, o sea, desde esa lógica, quien tiene la primacía en términos de definir un tratamiento es el profesional médico, ya no digamos de la salud, ¿no? La ley de vuelta a esta lógica lo que plantea que pone en cabeza el usuario o la usuaria del sistema de salud la decisión, la facultad de decidir si accede o no a un tratamiento. Entonces, el consentimiento informado es el instrumento que construye la ley a los fines de que esto se vehiculice. ¿De qué modo? Quien da el consentimiento es él o la paciente. Y lo que dice la ley es para que él o la persona esté en condiciones de poder dar ese consentimiento, tiene que estar debidamente informado de distintos aspectos de su tratamiento en términos que él o ella pueden entender. Y los aspectos de los que debe estar informado son cuál es su diagnóstico, cuál es la evaluación de su situación de salud, cuáles son las características y riesgos del tratamiento que se le propone, ventajas y desventajas, cuáles son los tratamientos alternativos y cuáles son las características y riesgos, ventajas y desventajas de los tratamientos alternativos. Entonces, una vez que está impuesto todos estos datos, es la persona, es su facultad, o mejor dicho, es ella quien decide si accede o no accede al tratamiento que se le pide. En su caso, tratamiento alternativo. Y, contrariamente a lo que se cree, el consentimiento informado es verbal y debe darse siempre. En cualquier intervención de salud requiere el consentimiento informado. La más nimia que a ustedes se les ocurra es en el marco del consentimiento informado. En ese sentido la ley es exhaustiva. Y debe ser escrito en algunas situaciones que de modo taxativo y como excepción establece la ley, que son intervenciones quirúrgicas, las internaciones, todo lo que sea estudios de carácter invasivos y la revocación. La revocación es el acto por el cual la persona que dio su consentimiento lo deja sin efecto. Entonces la revocación del consentimiento debe ser por escrito. A mí me parece dos cosas, digo ya, te tiro la bocha a Natalia para que siga. Esto es lo que dice la ley. La ley lo que estatuye, o mejor dicho, instituye como un derecho esta cuestión del consentimiento informado, que no es lo que se hace en la práctica, de modo corriente. Lo que se hace de modo corriente se utiliza este instrumento como algo que tienen los y las profesionales de la salud para cubrirse frente a un eventual juicio de mala praxis. La escena que tenemos todo en el imaginario es la persona que está ingresando en el quirófano, llevado en camilla, antes de ponerle la anestesia, y un empleado administrativo del sanatorio lo corre para hacerle firmar un papel para que tenga los o las profesionales el papel firmado de su consentimiento. Ese no es el sentido de este instrumento. El sentido es un derecho de las personas cuando acceden a un tratamiento
de salud, cualquiera este sea. También aplicable, les decíamos, a las personas, a los tratamientos de salud mental, como regla, digamos. Y el otro aspecto para mí que hay que destacar, Natalia, es que esta cuestión de dar el consentimiento, cuando lo que está afectado es la salud mental, es todo un tema, digamos, como que en salud mental se complejiza, porque justamente lo que muchas veces, en los casos más complejos, más agudos está en juego, es justamente la capacidad de comprensión, ¿no? Y eso, a lo que trabajamos en este tema, sabemos que por ahí a veces, bueno, es un tema muy difícil de resolver. De modo que hay que tener claro que es un derecho de todas las personas el consentimiento informado, y que soslayar esto porque la persona es una persona con padecimiento mental, eso es el manicomio, digamos. Una de las cuestiones que dio sostén al manicomio durante siglos es ubicar a las personas con padecimiento mental como personas que carecen de capacidad, porque lo que dice no tiene valor porque está dicho desde la locura, digamos. Sí, y esto último que traes tiene que ver con dos cuestiones fundamentales que toma la ley. Es decir, se hace cargo de eso. En cuanto a lo que traes de la capacidad, lo dice claramente, y después lo retoma el Código Civil y Comercial también de la Nación, en esto que decíamos de que todas las normas deben interpretarse de manera sistemática, que la capacidad se presume. Es decir, una cosa es las posibilidades de restricción de capacidad frente a una necesidad puntual, y otra cosa son dos cuestiones que aborda esta ley de salud mental, esta ley de derechos humanos de salud mental. Es la cuestión de la restricción de la capacidad, y la otra es, como decía Pato, el tratamiento, y entre ellos la cuestión de las intervenciones. Con respecto al tratamiento, lo que plantea la ley es que el principio general o el principio tiene que ser, todos los abordajes deben ser de manera ambulatoria, ¿sí? Como decía, en el primer nivel de atención. ¿Qué quiere decir esto? Que las internaciones por razones de salud mental son la última ratio, es decir, son solo en caso de excepción y en el caso de que el tratamiento no pueda darse en ese momento de manera ambulatoria o en su entorno social y familiar, y deba realizarse una internación que tiene que ser, además, y lo dice expresamente, lo más breve posible. En el marco en cuanto al tratamiento de internaciones, justamente como es una excepción, tiene que estar regulada. Otra cuestión que marca es que tiene que hacerse en hospitales generales. Esto es en el marco de esta necesidad de la sustitución del abordaje de la salud mental desde los hospitales monovalentes hacia los hospitales generales, con este tan ansiado cierre de los hospitales monovalentes. Lo cierto es que con esa característica de excepción, respecto al tratamiento, otro eje, que es otro gran eje de la ley de salud mental, la regla general es que el tratamiento debe hacerse de manera ambulatoria, es decir, en el entorno de vida de la persona. Y la internación, a diferencia de lo que ha ocurrido históricamente con esta evolución de la que hablaba el compañero recién, la internación solo debe quedar para el caso excepcional en que no pueda abordarse el tratamiento de manera ambulatoria, con todas las restricciones que establece en cuanto a que debe ser lo más breve posible. Y justamente por eso, por el carácter de excepcionalidad,
regula que hay dos tipos de internaciones en materia de salud mental. La internación voluntaria, que es cuando la persona presta su consentimiento informado para recibir un tratamiento cursando una internación que en principio debe hacerse en un hospital general. Eso también es una práctica y ha sido un cambio de paradigma, como hablábamos antes, muy interesante que introdujo la ley, que introdujeron incluso legislaciones provinciales previas de las que hablábamos antes, el tema de que las internaciones deben cursarse en hospitales generales, en hospitales polivalentes. Claro que cuesta en la práctica que ello se haga de una manera paulatina, no por el hecho de tener la ley sancionada, eso ha ocurrido de un día para el otro, ni mucho menos. Es un proceso largo de la sustitución del modo de abordaje de la salud desde el hospital monovalente hacia las atenciones en territorio, pero la ley establece ese principio y en la práctica, lo que se intenta es que los hospitales generales reciban y puedan atender tratamientos en salud mental en esos hospitales y no caer siempre en la necesidad del hospital monovalente. Esa internación voluntaria, como decíamos, es la que se hace mediando ese consentimiento de la persona. Hay otras situaciones excepcionales en las que un juez, el juzgado de familia, ese es otro cambio importante, el juzgado de familia puede ordenar una evaluación. Antes de la ley de salud mental, los jueces podían ordenar internaciones. Con el cambio legislativo, los jueces solamente pueden solicitar a los equipos interdisciplinarios de salud constituidos en los hospitales la evaluación de la persona y que sea el equipo interdisciplinario quien decida la necesidad o no de esa internación. Lo cual eso fue un cambio y un avance en derechos en cuanto a que el criterio por el cual se decida una internación sea eminentemente un criterio de salud integral, pero decidido por los equipos interdisciplinarios y no por una orden judicial. En ese caso, una vez ordenada la evaluación por medio de una medida judicial que suele utilizarse, que es la protección de persona, cuando algún familiar, algún allegado de la persona ve que está descompensado y requiere esta ayuda, esa es la vía judicial por la cual llega al hospital o al centro asistencial para que sea evaluada y el equipo de salud decida. Otro caso de internación que se puede dar puede ser que haya sido una internación en la que primeramente prestó su consentimiento, pero luego por esta facultad de revocarlo decide terminar el tratamiento. Si el equipo interdisciplinario decide o entiende que debe continuar el tratamiento, debe hacer conocer al juzgado de familia, así como al órgano de revisión, esa es otra figura que aparece con la ley de salud mental, para que controle judicialmente la evolución de esa internación. Es decir, el juez o la jueza aparece únicamente para solicitar la evaluación al equipo de salud y luego para controlar la legalidad de esa internación. Y esto es también una muestra más de que es una ley que pretende corregir prácticas históricas de
avasallamientos de los derechos de las personas usuarias, de los pacientes, colocando distintas instancias de control y de controlador y por supuesto de escucha a la persona que está recibiendo el tratamiento. También puede ser que el equipo sí. pone el tratamiento de forma involuntaria, aunque no ya solo haya pedido el juez. También. Pero lo que sí no tiene que informar al juez para que haya control de legalidad. Sí. Nos está faltando decir que la cuestión de que lo que habilita estas intervenciones de terapia involuntaria ¿Quieres comentar lo que dice? Pero... Que lo que habilita está muy bien la aclaración. Lo que habilita esta internación de carácter involuntario tiene que ser siempre la existencia de un riesgo cierto e inminente. Lo dice claramente la ley expresamente. Y el Código Civil y Comercial, cuando regula las internaciones involuntarias, dice que el riesgo cierto e inminente de que pueda haber un daño para sí o para terceros que sea de entidad, es decir, no cualquier daño. Y es muy interesante ese agregado, que es un cambio también de paradigma con respecto al criterio viejo del positivismo jurídico que hablaba de la peligrosidad, de la persona peligrosa a la cual se podía ordenar la internación. Esto viene a tratar de ser un cambio de paradigma en cuanto a eso, a no perseguir a la persona, o esta cuestión este tema cuestionable e inconstitucional de la peligrosidad de una persona y virar la necesidad de internación por la probabilidad de un riesgo cierto, inminente, es decir, y con carácter o entidad de poder producir ese daño. Y de la psiquiatría, ¿no? Sí, claro, pero digamos, a ver, el concepto, el término de peligrosidad, quien lo acuña es la criminología positivista, cuyo primer referente, podríamos decir, el padre de la criminología positivista fue César el Hombroso, que es el que en la segunda mitad del siglo XIX construye una teoría que básicamente derivó en una concepción del derecho penal que se basaba en aplicar la sanción penal en base a la peligrosidad de las personas. En realidad el que esgrime primeramente la peligrosidad es Garófalo, que a su vez apoya la teoría del Hombroso. Pero básicamente la idea es que las personas cometen delito porque están determinados por cuestiones hereditarias, biológicas, de su constitución biológica, digamos, para hacerlo. Esa es la teoría del Hombroso. Esta idea, que tuvo mucho auge en determinado momento histórico, fue tomada, digamos, por el artículo 34 de nuestro Código Penal, que establece que las personas declaradas inimputables, las personas que cometen delito, declaradas inimputables, deben ser recluidas en el marco de lo que la doctrina penal denomina una medida de seguridad, en el manicomio, hasta que cese su peligrosidad. Este montante, que es una construcción jurídica de que existen sujetos peligrosos, tiene origen en esta teoría que decíamos, que es la criminología positivista, pero a su vez fue abonada durante mucho tiempo, podemos decir hasta ahora, por la psiquiatría forense. La psiquiatría forense, la conceptualización que hace del libro de la peligrosidad es un cálculo de probabilidad de que la persona va a volver a cometer delito. Eso es la caracterización que hace la psiquiatría forense aún hoy de lo que es la peligrosidad. Que volvemos a decir, está en los textos legales, por ejemplo, a pesar de que la ley de salud mental, como decíamos, plantea otra cosa,
sigue vigente esta redacción del artículo 34 del Código Penal que regula la inimputabilidad y establece como consecuencia de que una persona sea declarada inimputable que debe ser recluido en un manicomio por tiempo indeterminado. Y no solo la ley de salud mental en el Código Penal está contenido esto, también está la ley penal juvenil, que también es una ley peligrosista, la ley de estupefacientes, se decía en mi época, Natalia, que es la ley que regula todos los delitos que tienen que ver con el consumo, el cultivo, la producción y la comercialización de sustancias prohibidas. Iba a decir algo y yo te... Lo que quiero decir es que hay una infinidad de normas que todavía siguen vigentes y que contienen este concepto de la peligrosidad. Insistimos, eso deriva en que las personas deban ser encerradas en base a su peligrosidad. Yo voy a hacer un poco de autorreferencial y voy a contar una anécdota de mi experiencia en el recorrido en salud mental. Cuando yo empecé a trabajar en salud mental en el año 96, ya estaba instalada la idea de que el término peligroso, que las personas, los pacientes de salud mental eran peligrosos, estaba terminantemente, no había que decir eso, había que decir que la persona estaba en riesgo. Y esta idea la toma la ley de salud mental cuando regula en el artículo 20, lo que vos decías, Natalia, de que lo que habilita la internación involuntaria es que la persona está en riesgo. Riesgo para sí o para tercero. Riesgo cierto e inminente. Uno puede decir que está en riesgo, que es peligroso, es lo mismo, pero no. Porque la diferencia entre un término y otro es justamente todo lo que hablábamos recién, ¿no? De modo denominado, lo que connota la palabra. Y lo que connota la palabra peligro, o decir a una persona que es peligrosa, es toda esa carga histórica, cultural, ideológica de la construcción del hombroso, digamos, del hombroso esta parte. En cambio, la ley de salud mental, al utilizar el término riesgo, le agrega, lo hace en un contexto normativo que, como decía Natalia, quien define si la persona está en riesgo, ya no es más el juez, sino es el equipo tratante, de modo que el criterio no es un criterio jurídico, sino es un criterio clínico. El juez no decide nada, el juez lo que hace es control de legalidad. O sea, la única intervención que se le da al juez es que vea si se cumple con la ley o no. Pero quien define si la persona está en riesgo es el equipo tratante. Y quien define si la persona ya no está más en riesgo es el equipo tratante. Lo que tiene que hacer es que informar al juez. Y ni bien el equipo evalúa que la persona no está más en riesgo, ya no cesa la habilitación que le da la ley a los fines de la internación involuntaria. Es automático, e insisto, es una cuestión eminentemente clínica. Y el otro diferencia es la cuestión esta de la inminencia, que a diferencia de la construcción de la psiquiatría, del cálculo de probabilidad, acá no es un mero cálculo de probabilidad, además tiene que haber una inminencia. ¿Eso qué significa? Que puede pasar en cualquier momento. Y reitero, esa percepción se hace desde la clínica, que es una clínica interdisciplinaria. Bueno, por último, un poco para ir cerrando el tema, decir que hay jurisprudencia de la Corte Suprema, hay fallos de la Corte que son Gramajo y Arriola, que han resuelto que no se puede dejar, el Estado no puede ejercer su poder punitivo en base a criterios de peligrosidad, y también hay un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que es Fermín Ramírez contra Guatemala. Así que bueno, eso es lo que introduce, como bien decía Natalia, lo que introduce otra de las novedades que introduce la ley es que irrumpe de un modo muy claro y muy contundente con esta idea de la peligrosidad. Bueno, en términos generales, creemos que estos son los aspectos esenciales de este marco normativo, este marco jurídico del derecho a la salud vigente hoy en Argentina, que, como dijimos desde el principio, enmarca
y recepta la normativa del ámbito internacional y estas leyes del orden local de Argentina, en las cuales, insistimos, las tres patas más importantes es la ley de derechos del paciente, la ley de salud mental que nos dio este esqueleto de temas sobre los que trabajamos, y la ley de la temática que convoca el curso, sobre la que se seguirá trabajando, que es la ley de prevención del suicidio. Con respecto a las tres, por supuesto, son leyes de derechos humanos que como tales hay que seguir trabajando para la plena implementación. Esto, como decíamos antes, y esto no ocurre con ninguna ley, con la mera sanción no tenemos ganado absolutamente la batalla, sino que el trabajo de la implementación de las leyes o de los derechos en realidad que contienen estas leyes de los derechos humanos es día a día. Y la ley de salud mental es una ley que cada tanto escuchamos algunas embestidas que recibe o algunos cuestionamientos. Entonces eso nos da la pauta y el convencimiento de que hay que defenderla, de que hay que seguir trabajando para lograr la plena implementación, porque creemos que es el camino para lograr esta transformación en la atención de salud mental que nos trae la ley. Así que bueno, con esto estaríamos concluyendo y nos despedimos. Muchas gracias. Ha sido un gusto, muchas gracias.